En el marco del Bicentenario Artiguista y frente a una iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura y en apoyo con el Instituto de Colonización, quisimos discutir o repensar el reglamento de tierras artiguistas, el ideario artiguista y qué perspectiva teníamos nosotros también desde las instituciones, de las organizaciones, sobre el ideario artiguista y sobre lo que estamos también llevando adelante cada uno de nosotros. El seminario consistió en una mesa que era de académicos, donde dos historiadores, especialistas en el tema agrario, presentaron las distintas evoluciones desde la tierra y la producción y cómo está el estado de la estructura agraria hoy, y el proceso de construcción histórica, ¿no? Cómo desde 1800 a la fecha llegamos a este estado de situación y desde el alambramiento de los campos, pasando por el alambramiento de los campos. Después, las organizaciones sociales, a través de la UNATRA, la Unión Nacional de Trabajadores Rurales, la Asociación Nacional de Productores de Leche e integrantes de las Mesas de Desarrollo Rural, hicieron presentaron su perspectiva también de lo que significa o lo que implica para ellos el acceso a la tierra y la posibilidad de que los sectores a los que pertenecen, asalariados rurales o productores familiares, les implica el acceso a la tierra y la posibilidad de la presencia del Instituto Nacional de Colonización. La última mesa fue una mesa institucional donde estuvo el presidente de MEVIR, el ministro de Ganadería y el Instituto Nacional de Colonización. En todas las mesas se habló de la importancia del Instituto Nacional de Colonización en el acceso a la tierra. Todos los actores de distintas perspectivas entendieron que era una herramienta muy importante para construir ese proceso de distribución de tierra y de permitir el acceso a los sectores más vulnerables del medio rural a las tierras. Y sin embargo, sin duda le dieron un rol preponderante al instituto en ese proceso de construcción. La realidad también es que muchos de nosotros pensamos que el trabajo, en acceso a la tierra, en desarrollo rural, implica una fuerte articulación pública, de la institucionalidad pública, pero también es muy importante el rol que cumplen las organizaciones de productores y de asalariados en ese proceso de construcción colectivo de una sociedad. El Uruguay ha sufrido en los últimos años un proceso de transformación de sus estructuras, de sus tecnologías y de los valores en cuestión. Y esa transformación ha sido producto en mayor o menor medida de una transformación que se ha dado en el mundo en cuanto a la demanda de alimentos. Por lo tanto, nosotros podemos analizar los primeros 100 años, de los primeros 50 años del siglo XX, con los impulsos reformadores que partían de la base de que había que subdividir la tierra y ser más agricultores y menos ganaderos, que fue un proceso de discusión que se dio con un mundo que demandaba materias primas o alimentos. La segunda mitad del siglo XX fue todo lo contrario. La posguerra de la Segunda Guerra Mundial nos trajo un mundo de proteccionismo, de subsidios, de modelo de sustitución de importaciones en Europa y en América Latina, y nos llevó a una conclusión de que no era posible el desarrollo basado en producción agropecuaria. Es decir, los modelos de sustitución de importaciones que propendían a una industrialización que ponía en blanco y negro lo agropecuario con lo industrial. Afortunadamente, en los últimos años, y yo creo que producto de un contexto externo, y ustedes disculpen o no disculpen, porque en definitiva la oportunidad y el tema amerita hacer discusiones, por los últimos tiempos hemos escuchado que todo lo que ha pasado en el Uruguay ha sido producto del contexto externo, de lo que los economistas llaman el viento de cola. Es cierto que ha habido un contexto externo favorable, es cierto que el Uruguay ha cuadruplicado el valor de sus exportaciones, es cierto que ha habido un cambio importante en la forma de producción, pero tal vez lo más importante, que tiene consecuencias positivas o negativas dependiendo desde el ángulo desde donde se lo mire, ha sido el profundo proceso de valorización de la tierra. Cuando nosotros vemos que la tierra aumentó por 8 su valor, lo podemos ver como un proceso que tiene como resultado final que el recurso tierra está cada vez más lejos de aquel que no la tiene.
si lo vemos desde el punto de vista de los impactos que tiene en la dinamización de los procesos económicos, que generan más producción, que traen más inversión, que generan más trabajo, en la medida de que exista decisión política para que el aumento de intensidad productiva, el aumento de recaudación, el aumento de inversión termine en una mejor distribución, yo quiero compartir con ustedes que estoy totalmente convencido que de los procesos de la historia económica del Uruguay más potentes que ha habido ha sido la brutal valorización de la tierra que ha habido en los últimos 10 años. En ese sentido, cuando se escribe el reglamento de tierras de 1815, tener una parcela, tener dos suertes de estancia era tener la posibilidad de desarrollar una actividad productiva y tener un lugar donde vivir. Ese mismo problema lo tenían en este país hace 10 años mucho más personas que las que viven de la actividad agropecuaria. Problemas de vivienda, problemas de salud, problemas de empleo, problemas de seguridad, problemas de trabajo, problemas de educación, lo tenían mucho más gente que lo que tenemos hoy. Yo estoy convencido de que buena parte de lo que se ha podido hacer, mirando más lejos que la población rural, incluso más lejos que la agricultura familiar, tiene que ver con el desempeño que nuestra economía ha tenido en un marco de buenas condiciones externas, pero conducida con una buena orientación de políticas públicas en general, desde las que promueven la inversión, desde las que ordenan el territorio, desde las que fomentan la innovación, desde las que apalancan la especialización de la educación,